una tormenta, que la calle está desierta. Continuamos con el 25 por la 105.1 en este sábado 9 de septiembre del 2023, programa número 259, y estamos en comunicación y es un agrado para mí hablar con él, con Cristian Lamesa. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan ustedes? Todo bien por acá, todo bien. Me alegro. Bueno, a ver, antes de entrar en el nacional, en Argentina, quiero que me expliques qué está pasando entre la guerra entre Rusia y Ucrania. A ver, ¿cuál es tu punto de vista y cuál es tu pensamiento a esto? La situación actual de esta guerra, que yo más bien describiría como una guerra de la OTAN contra Rusia y que se desarrolla en Ucrania, es de un estancamiento de esa famosa contraofensiva ucraniana que se venía anunciando largamente, que ya lleva más de 3 meses de su inicio y que no ha permitido avanzar más que unos pocos cientos de metros, llegando apenas a la primera línea defensiva rusa. Hay que decir que son 4, es una defensa escalonada, y este pobre avance al ejército ucraniano le ha costado al día de hoy, se calculan unas 66.000 vidas. Todo esto alimentado, por supuesto, por la OTAN, por Estados Unidos, que, como bien dijo ya al comienzo de esta situación, iban a pelear hasta el último ucraniano. Así que parecería ser que se han tomado muy en serio esta afirmación. La situación de Rusia es una situación en la cual el país tiene números económicos envidiables para Europa o para Estados Unidos en cuanto a su crecimiento, a pesar de las numerosas sanciones, y hay todo un mundo por fuera de este occidente colectivo, de esta Europa, Estados Unidos, que cada vez se abroquelan más tras el liderazgo de Rusia y de China. Desgraciadamente hay por ahí algunos países que tienen solamente su mirada centrada en Europa y en Estados Unidos, como en cierta medida es el nuestro, y no se terminan de dar cuenta de el increíble y profundo cambio que se está llevando adelante en lo que es el futuro de la humanidad y este nuevo orden multipolar que están haciendo. Más o menos te lo describiría así la situación. Decime, ¿por qué eligieron Ucrania? La OTAN. Y la OTAN eligió Ucrania por varios motivos, según mi mirada. Sí. Uno es justamente porque Ucrania es el país más grande de Europa, después de, obviamente, Rusia, que en su parte europea, por supuesto, es prácticamente, la parte europea de Rusia es prácticamente en igualdad de tamaño al resto de Europa. Pero dentro de lo que es, después de ese detalle que te acabo de marcar, es el país más grande de Europa, Ucrania. Aparte es un país muy rico en recursos naturales. Mirá vos. Y aparte hay 2 factores fundamentales. Uno, que hay una población que es minoritaria, que se centra en la parte occidental del país, que tiene una visión mayoritaria, diría yo, pro-europea e incluso con tendencias a un nacionalismo extremo, llegando al neonazismo. Esto más que nada centralizado en lo que es la zona que se le llama Leópolis, Lyubov, que justamente donde nace ese criminal de guerra llamado Stepan Bandera, colaborador nazi en la Segunda Guerra Mundial. Ese es un aspecto que genera una hostilidad muy grande hacia Rusia de esa población minoritaria, reitero. Y por otro lado, otro motivo es justamente que el pueblo ucraniano y el pueblo ruso, lo mismo que el pueblo bielorruso, son pueblos más que hermanos, son prácticamente lo mismo, étnicamente son lo mismo, son pueblos hermanos, tienen un nacimiento común en la historia, en la Rus de Kiev, y no hay prácticamente familia en Rusia que no tenga algún pariente en Ucrania y viceversa.
Esto, por supuesto, hace que este enfrentamiento y esta guerra sea mucho más dolorosa para ambos pueblos. Ese también es un motivo por el cual, con el cual se explica que Rusia no haya tomado medidas mucho más contundentes en cuanto a una ofensiva militar más fuerte, que podría darla con toda la capacidad militar que tiene. Sin embargo, no lo hace, y es una guerra mucho más lenta y mucho más cuidadosa en cuanto a los ataques, porque se trata de dañar lo menos posible a la población civil. Esta misma circunstancia no se daría, por supuesto, si quien estuviese enfrentando a Rusia fuera, por ejemplo, Polonia, el Reino Unido o cualquier otro país con el cual prácticamente no existían estos lazos afectivos como con Ucrania. O sea que ese es uno de los puntos. Aparte que también a través de estos grupos neonazis, nacionalistas extremos, también hace muchos años que ya fueron generando grandes vínculos con la inteligencia occidental. Stepan Bandera, que yo lo nombraba, después de la Segunda Guerra Mundial, lejos de ser castigado por sus crímenes, la responsabilidad sobre el asesinato de cientos de miles de ciudadanos ucranianos de origen judío, de origen polaco, de origen ruso, incluso ucranianos étnicos que no estaban de acuerdo con este nacionalismo extremo de Bandera. Bueno, este hombre, en vez de ser castigado, fue refugiado en la propia República Federal Alemana, trabajando para la inteligencia alemana, al igual que muchos otros cómplices de este criminal, vivieron refugiados en Estados Unidos, en Canadá, trabajando para las inteligencias de estos países, incluso para el MI5 y el MI6 británico. Entonces, digamos que ya había toda una maquinaria muy bien aceitada, que hacía, bueno, justamente un terreno fértil como para nuevamente utilizar a Ucrania en contra de Rusia. Muy bien. Decime, he leído que en Alemania, en algunas intendencias, otra vez volvió el nazismo. ¿Esto es posible después de tanto tiempo que hayan vuelto? ¿Alguna vez se fueron? Sería la pregunta, Ramón. Sí. Y te explico por qué esta pregunta. A mi modo de ver, en Alemania existió una gran hipocresía. ¿En qué sentido lo digo? Al finalizar la guerra, en Europa, falleciendo apenas unos días antes de que finalizara la guerra en Europa, falleciendo el presidente Roosevelt, toma el cargo el vicepresidente, que era Harry Truman. Este hombre, un furibundo anticomunista, por el contrario de lo que era Roosevelt, que no tenía, es más, tenía muy buen trato, de hecho, con el líder soviético Stalin, y este hombre, Truman, empieza a tejer toda una red de una política de hostilidad hacia la Unión Soviética, que iba a desatar justamente la Guerra Fría y la creación de la OTAN en el año 49. Entonces, lo que se hizo en los tribunales de Nuremberg, esos famosos juicios contra los jerarcas nazis, fue lavarle la cara a Alemania, o sea, jugar a la cúpula militar, a lo que fueron los altos mandos, pero no se hizo mucho más que eso, más allá de hacer leyes, que si vos pintas una esvástica en una pared en Alemania vas preso, lo cual me parece perfecto. Pero en contrapartida, vos sabrás que, bueno, eso yo lo escribo y lo detallo muy en profundidad en mi libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, todo lo que fue el aparato económico del nazismo, lo que fueron los empresarios, todo el empresariado alemán, incluso la industria y el empresariado norteamericano, que fue cómplice y alimentó financieramente al nazismo. Bueno, todos esos empresarios nazis que tenían responsabilidad sobre crímenes de guerra fueron juzgados, pero ninguno de ellos purgó más de 1 año y medio de cárcel efectiva. Fueron indultados por los Estados Unidos y siguieron adelante con sus vidas, incluso algunos de ellos siendo asesores del ejército norteamericano en políticas de guerras químicas, ya que habían sido, entre otros, los inventores del gas ciclón, ese gas con el que se exterminaba a los prisioneros en los campos de concentración.
han sido muchos de ellos asesores de, por ejemplo, el canciller Konrad Adenauer de la República Federal Alemana, muchos jerarcas nazis, muchos militares de alto rango. Justo a las 13:30 doy la cuarta charla para la Universidad Nacional de La Plata, que se llama Rusia vivir bajo amenaza, y hoy trato ese tema justamente, cómo altos jerarcas militares nazis fueron altos mandos de la OTAN una vez fundada la Organización Atlántica. Entonces a lo que yo voy es que en realidad nunca se fueron los nazis de Alemania, se les lavó la cara para poder tomarlos, digamos, en ese mecanismo, en ese andamiaje antisoviético que fue y sigue siendo, pero ahora antirruso, que sigue siendo la OTAN. Entonces hacía falta lavarle la cara, pero a todos esa maquinaria, a ver, jerarcas de la Gestapo y de las SS pasaron a trabajar para la inteligencia de la República Federal Alemana y para la CIA y para otros organismos occidentales. Entonces, en realidad, nunca se fueron, y ahora lo que sí está sucediendo es que con esta guerra contra Rusia, ante tanta rusofobia, parecería ser que hasta están teniendo la desvergüenza de mostrarse abiertamente nazis, y no como antes, que era solapado. Mira vos. Decime, Italia, España, Portugal, Grecia, ¿qué papel juegan en esta guerra? Bueno, a ver, por ejemplo, acá hay que diferenciar mucho lo que son los pueblos de lo que son sus gobiernos. Por ejemplo, el pueblo griego ha hecho innumerables manifestaciones en contra del envío de armas a Ucrania. Y así otros pueblos europeos. Desgraciadamente, las clases dirigentes, los políticos, los mandatarios europeos, con algunas honrosas excepciones, como Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, y prácticamente pocos más en la Unión Europea, la mayoría son, sinceramente, empleados de Estados Unidos, de las grandes corporaciones. Son totalmente influenciados por las políticas que impone George Soros a través de su Open Society Foundation, este supuesto filántropo que no hace más que financiar y organizar revoluciones de colores en los países que él considera que tienen gobiernos que tienen que ser derrocados. Entonces, España, por ejemplo, que vos la mencionabas, hace un papel realmente penoso, con una actitud totalmente rusófoba, y siendo detrás de Polonia y los países bálticos el más lacayo de la OTAN, de los Estados Unidos, el seguidista de estas políticas, y mientras la población española no está pasando uno de sus mejores momentos, con inflación, con desocupación, etcétera. Y vos fíjate ahí, Ramón, cómo se da una paradoja, ¿no? Como supuestamente te pintan o quieren y terminan engañando a las poblaciones con las etiquetas de izquierda, derecha, y supuestamente un súper progresista, un súper adalid de las políticas de izquierda como Pedro Sánchez no es más que un monigote al servicio de los Estados Unidos, de las políticas de la OTAN, y nada más alejado de políticas justamente en favor de su pueblo, políticas populares, y apoyando un régimen que, lejos de ser, digamos, progresista como el de Zelensky en Ucrania, es un régimen abiertamente neonazi. Entonces vos fíjate cómo este progresismo, entre comillas, terminan engañando a la población. Y a un hombre que se lo pinta, se lo caracteriza como un fascista, un derechista, una especie de ogro salido del pantano, como Víctor Orbán, es un tipo que se gana toda esa reprobación por parte de sus colegas europeos. Hay que recordar que Hungría está en la Unión Europea y en la OTAN. Y se gana todos esos motes simplemente por velar por los intereses de su pueblo, por decir, Hungría no puede enemistarse con Rusia, Hungría necesita para su industria de los hidrocarburos rusos,
y el futuro no va por ahí, no va por hacerle la guerra a Rusia. Entonces, por no ser un loco belicista que solo sigue las directivas de la OTAN, bueno, lo caracterizan de esta forma. Así que ese también es un tema interesante, cómo hoy esas etiquetas de izquierda y derecha ya no describen demasiado la realidad. Cómo se dan las cosas, ¿no? A través del tiempo. Decime una cosa, y con esto de los países del BRIC, ¿qué puede llegar a pasar? A ver, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, los BRICS están siendo realmente un fenómeno impresionante. Uh-huh. Antes recordemos que los BRICS son ese grupo de países integrados, como le dicen sus siglas, por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sí. Estos 5 países ya en el año que estamos cursando, ya superaron al G7, el famoso G7, ese grupo de los 7 países más industrializados de la Tierra, supuestamente, ya lo superaron en su PBI, en su Producto Bruto Interno ya lo superaron. O sea, estos 5 países a los 7 países más industrializados, que recordemos que son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania y Japón. Uh-huh. No solo eso, sino fíjate otro detalle, Rusia en guerra con sanciones superó a Alemania en el 5º lugar de lo que se llama el PPA del PBI, o sea, la paridad de poder adquisitivo de los habitantes. Es otra forma de medir el PBI. Se mide la paridad de poder adquisitivo de los ciudadanos, es como más real la medición. Y desplazó a Alemania en el 5º lugar. Y vos fijate, estamos hablando de los BRICS. El primer lugar en el PPA lo tiene China, el segundo Estados Unidos, el tercero India, el 4º Japón y el 5º Rusia. O sea que vos fijate, de los 5 países, 3 son BRICS. Uh-huh. Bueno, aparte de esto, de este poder, bueno, la cantidad de habitantes, ya solamente contando a India y China, tenés un porcentaje impresionante, tenés algo así como 3.000 millones de habitantes, estás en el 40% de la población mundial aproximadamente. Y ahora vamos a sumar a partir del 1 de enero del año próximo a 6 países más que tienen detalles interesantes. Esos países son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Etiopía, Egipto y Argentina. Uh-huh. Estos países, de los que yo nombré, 3 son potencias energéticas: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Entonces, vos fíjate la proyección y el poder que están proyectando justamente estas economías juntas en este bloque, que aparte ya hace tiempo están empezando a comerciar en sus monedas locales, separándose del dólar. Vos fíjate, mientras acá tenemos un candidato presidencial payasesco que quiere salir de nuestra moneda y dolarizar el país, o sea que nuestra moneda sea el dólar, los países que están creciendo de verdad y que están siendo punta de lanza para este nuevo mundo multipolar, están desdolarizando, están dejando la moneda norteamericana para el comercio internacional, porque justamente esa moneda se ha vuelto, a través de las sanciones y otras políticas norteamericanas, no solo una ventaja justamente para Estados Unidos, sino un arma contra los países que no caen en su simpatía. Entonces, ese es otro aspecto importantísimo. También se está hablando, y yo creo que eso va a ser una realidad dentro de poco tiempo, la creación de una moneda propia del grupo BRICS para el comercio internacional, que sin duda esa moneda va a ser también incorporada para otros países. También hay que señalar que quedan más de 25 países que han hecho una petición formal de entrada al grupo también. Esa moneda de intercambio entre los países, esa moneda de los BRICS, hay varios proyectos que están estudiando, pero el que a mí me parece más interesante es que esa moneda esté respaldada por las monedas locales de los integrantes del grupo BRICS, y que a su vez las monedas locales estén respaldadas en riqueza genuina.
O sea, en materias primas, en commodities que producen estos países, ya no solo como era antes el patrón oro o el patrón plata, sino que, por ejemplo, ponele, nosotros tenemos grandes reservas de litio, bueno, nuestra moneda podría estar respaldada en el litio, lo cual también, por supuesto, le daría una estabilidad y una solidez muy grande. Bueno, eso es lo que aspiran a hacer los BRICS en uno de sus proyectos, que justamente que la moneda de los BRICS esté respaldada en estas monedas que ya no sean lo que se llaman monedas fiat, que son estas monedas como el dólar, el euro, en realidad todas que están sustentadas simplemente en la confianza, entre comillas, que brindan sus economías. En realidad son solo papelitos de colores. Entonces, yo creo que también eso va a llevar a las políticas monetarias a nivel mundial a tener o sea, a ser mucho más reales que lo que es el dólar, que se sabe que justamente es un papelito que hasta ahora, hasta el día de hoy, le ha servido a Estados Unidos para justamente tener, entre otras cosas, el presupuesto de defensa monstruoso que tiene, más grande por lejos que todo el resto de los países, simplemente emitiendo moneda. Y como hace que el resto del mundo comercie en esta moneda, justamente no paga con la inflación que debería pagar esa emisión. Pero ahora justamente que le vengan los dólares de vuelta va a cambiar la situación incluso en el aspecto monetario para Estados Unidos. Por eso justamente Estados Unidos está muy inquieto y quiere justamente ni más ni menos que la destrucción de estos países como Rusia, como China. Hay un personaje payasesco que es un austríaco que está abogando, es un personaje que es el presidente del Comité Europeo para la Ampliación de la OTAN, se llama Günther Fehringer, y abiertamente a través de sus tweets llama al desmembramiento de Rusia, de China, incluso de Brasil, de nuestro país si ingresa a los BRICS. Bueno, ese tipo de locuras es las que están llevando adelante desde lo discursivo y desde lo concreto estos personeros de Washington. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. A ver, defíneme, ¿qué pasó que Japón se unió a la OTAN, a Estados Unidos, con todo lo que hizo Estados Unidos en contra de Japón? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, lo que pasa es que el caso de Japón es un caso similar al de Alemania, que decíamos recién. Y el caso de Japón es incluso más aberrante que el de Alemania. ¿Por qué digo esto? Por lo menos en Alemania tuvieron un mínimo de decencia de juzgar mínimamente a los altos responsables militares de lo que fue esa guerra genocida que llevó adelante el Tercer Reich. Por lo menos hicieron eso. Después les lavaron la cara y siguieron con los nazis trabajando para ellos. En el caso de Japón, ni siquiera se hizo eso. Ni siquiera se juzgó. Es más, de hecho, los japoneses al día de hoy siguen negando el holocausto chino. Lo que hicieron los japoneses en China fue una cosa de tal barbaridad, de tal atrocidad. Los genocidios tremendos que hicieron contra la población civil china, difícilmente se puede describir, Ramón. Vos fijate que el segundo país que más muertes tuvo en la Segunda Guerra Mundial fue China, el primero fue la Unión Soviética. La Unión Soviética con 27 millones de muertos, entre civiles y militares, la mitad fueron civiles, eso es lo que te marca justamente que fue una guerra de exterminio contra la población soviética, y en el caso de China fueron algo más de 20 millones de muertos. La masacre de Nankín y otras ciudades donde realmente hicieron atrocidades indescriptibles contra la población, contra las mujeres. Hacían concursos de decapitaciones los militares japoneses por simple hecho de divertirse, y esto salía en las portadas de los diarios japoneses, cómo iba el duelo entre dos soldados decapitando chinos. Bueno, los japoneses en realidad pagaron poco y nada de esas atrocidades que hicieron, y eso por supuesto tiene un precio después. El precio es justamente ser ni más ni menos que lacayos, en este caso de las políticas de Washington. Eso es lo que explica esta dependencia de Japón para con Estados Unidos.
y lo comparo justamente, como te decía antes, con Alemania. Y en alguna medida, pero un poco menor, con Italia. Pero vos fíjate cómo la mandataria actual de Italia, Giorgia Meloni, y bien parece estar alejada de lo que es el modelo globalista, el modelo de Pedro Sánchez y otros mandatarios europeos, pero al final del día terminó haciendo lo que le pedía Estados Unidos, que era alejarse de lo que es la franja y la ruta, ¿no? Ese proyecto tan beneficioso de China para con prácticamente todo el mundo, sin pensar justamente en los perjuicios que eso le va a traer a Italia o la pérdida de beneficios. Pero bueno, tienen que seguir los mandatos de su jefe. Es cierto eso. Bueno, te llevo a nuestro país y un poco a Latinoamérica. Argentina entra el año que viene en los BRICS. ¿Qué puede sacudir, digamos, a otros países como Uruguay, Perú, Colombia, Chile? ¿Puede sacudir algo? Mira, yo lo que veo en el tema de los BRICS puntualmente y en nuestros países de Latinoamérica es que desgraciadamente, salvo honrosas excepciones como Brasil, que tiene una política exterior que es firme, sólida, que es una política de Estado. Vos fíjate que la relación de Brasil con los BRICS no varió, estando Lula en sus primeros gobiernos, estando Dilma Rousseff, estando Bolsonaro. Es más, yo te diría que en alguna medida con Bolsonaro hasta hubo una consolidación. No olvidemos que Brasil no votó en ningún momento en las Naciones Unidas condenando la supuesta, porque para mí no fue una invasión, la supuesta invasión de Rusia a Ucrania. Se abstuvo, cosa que no hizo nuestro país. Y con Lula sigue por los mismos andariveles. Entonces, eso demuestra que Itamaraty, como todos bien sabemos, o sea, la Cancillería brasilera tiene una dirección muy clara y no varía según los gobiernos. Desgraciadamente, la mayoría del resto de los países de Latinoamérica le pegan bandazos ideológicos a sus políticas exteriores. De hecho, vos fijate lo triste que es para nosotros como argentinos que una excelente noticia como la invitación de los BRICS a nuestro país a que se integre en el organismo, y tenemos que esperar a ver qué pasa con las elecciones. Porque si gana el candidato Sergio Massa, sin duda eso va a seguir adelante y va a ser una gran noticia para el país y con muchos beneficios. Incluso esto de tal vez poder empezar a tener una política monetaria más seria que nos logre ir sacando de esta inflación. Pero si gana el otro candidato, Milei, bueno, ya dijo que no solo que va a salir de los BRICS antes de entrar, sino que se va a pelear con China porque no comercia con comunistas y que se va a pelear con Brasil porque él no comercia con comunistas. O sea, va a dinamitar la relación con nuestros dos principales socios comerciales. Si llegase a ganar Bullrich, que lo desestimo completamente porque ya realmente quedó en un cómodo tercer lugar, también dijo lo mismo. Entonces, lejos de tener políticas de Estado respecto a la geopolítica de nuestro país, vamos dando bandazos ideológicos que muy bien nos explican, siendo incluso que este gobierno, el gobierno actual, tiene una geopolítica por demás torpe, no es brillante geopolíticamente hablando. Y con países como Chile, con países como hay que ver las políticas que lleva adelante o el posicionamiento geopolítico de Boric, siendo que supuestamente es progresista, más bien yo diría globalista, que tiene respecto al tema de Rusia y Ucrania. Entonces, desgraciadamente, yo creo que justamente que nos hayan invitado a los BRICS en este contexto habla muy bien de la fe que nos tienen a nosotros, al potencial argentino dentro del organismo, pero creo que también respecto a otros países también van a ir obrando con cautela, porque evidentemente vos fijate que un grupo tan fuerte y tan consolidado como son los BRICS requieren también, por supuesto, de socios que tengan por lo menos un posicionamiento geopolítico por lo menos serio. Y esto incluso vos fíjate una cosa interesante que te voy a decir, Ramón.
dentro de los BRICS vos tenés a China y a India, quienes tienen conflictos fronterizos de larga data, incluso llegando a enfrentamientos y que han tenido enfrentamientos con muertos en ambos ejércitos en la frontera. Y a pesar de eso, pueden llevar adelante posicionamientos geopolíticos y estar en los BRICS y hacer crecer al grupo. Entonces, como en lo geopolítico, tal vez nos falta bastante madurez. Totalmente de acuerdo. Decime, Donald Trump se va a presentar seguramente en las próximas elecciones de Estados Unidos. ¿Esto puede favorecer? ¿A quién? ¿A la geopolítica mundial? ¿A la paz mundial? Sí. Sí, por supuesto. Sí. Acá voy a decir algo polémico. Si a Donald Trump no le hubiesen robado la reelección con el fraude monumental que hicieron, que favoreció a Biden, esta guerra nunca se hubiese iniciado. O sea, vos fíjate las paradojas, ¿no? Sí. Porque, a ver, el estilo de Trump sí es un estilo así medio como exagerado, dice cosas, o sea, se pasa de rosca con algunas declaraciones, pero no inició ninguna guerra. No se recuerda quién fue el anterior presidente norteamericano que no inició ninguna guerra, sino más bien intentó ir pacificando la posición de Estados Unidos respecto a la geopolítica. Hay un gran ejemplo de esto, que es cuando se reunió con el líder norcoreano, en un ámbito de total cordialidad, descomprimiendo la situación. Con China inició una guerra comercial, pero nunca puso en cuestión justamente el tema de Taiwán, que es un tema tan sensible para China, y sí lo hizo el pacifista Biden, y lo digo irónicamente, por supuesto, lo de pacifista Biden. Sí. Entonces, vos fíjate cómo también desde el discurso, por ejemplo, los medios de comunicación masivos de nuestro país, de un lugar y del otro, o sea, de una vereda y de la otra, los dos, porque acá se pelean los medios de comunicación, por decir C5N y TN, se pelean por la cosa local, pero si vos vas a ver la bajada de línea que hacen en los geopolíticos, son exactamente iguales. Sí. Rusia mala, Rusia invasora, Trump fascista, Orbán fascista, Sí. Y te cambian totalmente las cosas. Yo te digo la verdad, yo la única salida que veo, porque la situación del ataque a Rusia que se le está haciendo desde la OTAN, no podemos perder de vista que puede llevar a la Tercera Guerra Mundial, obviamente como una guerra nuclear. Es una posibilidad. Hasta ahora Rusia, gracias a Dios, está teniendo mucha paciencia, por decirlo de algún modo. Pero está esa posibilidad, que se desmadre todo. Que haya una paz negociada con Biden, como están las cosas hoy, yo lo veo muy difícil lo veo, porque Biden es el ala más guerrerista de la política norteamericana. Y la única salida pacífica que yo le veo al conflicto es justamente que gane Donald Trump las próximas elecciones. Eso, y aparte no es un parecer mío simplemente. Donald Trump tiene, de hecho, él personalmente, un enfrentamiento con Zelensky, porque Zelensky tiene grandes compromisos y tratos de corrupción con la familia Biden, con Hunter Biden. Hay que recordar el nexo de Hunter Biden con una empresa energética ucraniana que se llama Burisma. El Congreso norteamericano está investigando a la familia Biden y al mismo presidente por el cobro de $10 millones en sobornos. Entonces, justamente, Trump, que todo esto se ocultó, Trump lo denunció antes de las elecciones y dijeron que eran fantasías y desinformación, y después se terminó comprobando que la famosa laptop de Hunter Biden, el hijo de Joe, existía, que tenía mails con tratos de corrupción justamente y de tráfico de influencias, más allá de videos consumiendo drogas y con prostitutas y con menores de edad, una cosa realmente escandalosa. Esa es la gente que está manejando una de las dos principales potencias mundiales. Entonces, sin duda que Donald Trump se cobraría varias una vez que llegue a la presidencia. Y el otro, que yo no sé si le ganará la interna demócrata a Biden,
que por lo menos desde lo discursivo, viste, como decir General Perón, para conocer al rey hay que verlo caminar, Sí. pero por lo menos desde lo discursivo es muy interesante el candidato demócrata Robert F. Kennedy Jr., el hijo de Robert Kennedy, aquel senador asesinado, sobrino del presidente John F. Kennedy, también asesinado, y él mismo dice, lo ha dicho muchas veces en declaraciones, que fue la CIA la responsable de estos asesinatos de su tío y de su padre, y se perfila como candidato demócrata que tendrá que disputarle la interna a Biden. Él está totalmente en contra de la guerra hacia Rusia, en Ucrania. También dijo que él detendría esta locura, que él mismo dijo hace algunos meses que ya por aquel entonces había costado la vida de 300.000 militares ucranianos. Hoy la cifra se calcula que asciende a 500.000 muertos ucranianos. O sea, vos fíjate la carnicería que está provocando la OTAN usando a los ucranianos como carne de cañón. Así que, pero es la única posibilidad que veo de salida en paz de esta cuestión. Hay que ver si no le roban las elecciones de vuelta a Trump, y hay que ver si el pueblo norteamericano en esta oportunidad, si sucede eso, vuelve a simplemente hacer una entrada con algo pintoresca en el Capitolio, sino que hace algo más contundente. Decime, ¿qué te pareció las PASO? Digamos, ¿te sorprendió que la gente haya votado a Milei? Sí, sinceramente sí. Vos sabés que yo había hecho algunos pronósticos que uno hace y todos los resultados más o menos eran los que había previsto. El que no, para nada fue previsto, el de Milei. O sea, los otros porcentajes de los candidatos, todos más o menos anduvieron por donde yo calculaba. Pero Milei fue una gran sorpresa. ¿Y vos pensás que por qué se dio esa sorpresa? ¿Por el hartazgo de la gente? ¿Por qué se dio? Sí, yo creo que, a ver, yo te voy a decir algo arriesgado ahora. Yo sinceramente creo que Milei tocó su techo en las PASO, o puede ser que suba unos puntos más. Sí. ¿Por qué te lo digo? Porque yo creo que justamente lo que le hizo subir tanto es lo que a otra gente le asusta mucho de Milei, ¿no? Uh-huh. O sea, mucha gente se puede sentir identificada cuando grita, cuando dice voy a dinamitar todo, zurdos de mierda, cuando dice todos esos dislates. Mucha gente se siente identificada porque está podrida, porque justamente la política viene justamente defraudando a nuestro pueblo día tras día. Uh-huh. Ahora bien, también hay que entender que es una posición, yo diría, por la galería, es una posición para la tribuna la que toma Milei, porque Milei es un personaje del establishment. O sea, a ver, Milei creció y trabajó prácticamente toda su carrera, o gran parte de su carrera, para corporaciones privadas que viven del Estado, como la Corporación América, Aeropuertos Argentina 2000. Uh-huh. O sea, el tipo laburó para Urnequian, un empresario multimillonario argentino que vive de contratos con el Estado. O sea, el tipo no es ningún un tipo disruptivo en la política. No, el tipo vende eso. A mí por eso sinceramente me desagrada y me parece poco profundo el análisis de aquellos que dicen Milei es como Bolsonaro y como Trump. No se equivoquen, Milei no es como... A ver, Bolsonaro te puede no gustar para nada, Trump lo mismo, pero Bolsonaro y Trump son nacionalistas, puede no gustarte el estilo, puede no gustarte sus políticas, lo que vos quieras, pero Milei no es nacionalista. Milei es un tipo que quiere quitar nuestra moneda nacional, que a ver, el peso, por malos manejos económicos, está devaluado, no le tenemos confianza, pero la solución no es no tener moneda nacional, es tener una moneda nacional fuerte. Ningún país soberano renuncia a su divisa. Vos fíjate una cosa, un ejemplo que te doy. El Reino Unido puede ser todo lo que quiera, menos tontos.
Si decimos seguro. que los británicos son tontos, nos equivocamos. Sí. Estando en la Unión Europea, ¿el Reino Unido dejó la libra esterlina y tomó el euro? No, No. ni locos, porque saben que una moneda nacional es necesaria. Vos no podés resignar tu política monetaria. Entonces, que a mí me digan, a ver, un tipo que quiere que no tengas política monetaria, la moneda es como la bandera, y esto puede sonarle a alguien una exageración. Les aseguro que no es una exageración. Las colonias no tienen moneda propia. Francia sigue manejando a 14 países de África con un régimen neocolonial porque le obliga a usar el franco, esa moneda que hace que es un franco para los países africanos, excolonias, y les exige a cambio tener sus riquezas de oro en el Banco Central de Francia, para que te des una idea. Fíjate lo profundo que es el tema de la moneda. Entonces, sinceramente, Milei es un tipo que es un sirviente de los intereses de Estados Unidos. Él mismo lo dice: mis políticas, mi geopolítica va a estar en base a la relación con Estados Unidos y con Israel. Es un tipo que es un sirviente de Estados Unidos, va a ser un sirviente de Estados Unidos y de las corporaciones. Así de simple. Entonces, compararlo con Bolsonaro o con Trump me parece un dislate, porque este tipo no viene ni más ni menos que a terminar de rifar la soberanía argentina. Ahora bien, lo que yo te decía, yo no creo que crezca mucho más, porque justamente todo eso que, ese estilo que lo hizo crecer, es lo que lo frena ante otros, lo frena para la preferencia de otros votantes. El argentino generalmente puede ser una vía de escape, ¿no? Algún discurso grandilocuente, pero a la hora de la verdad tampoco quiere rifar su tranquilidad y que de repente todo se vuelva una locura, porque no somos gente demasiado propensa que nos guste vivir en la anarquía, más allá de que justamente por cuestiones de malos dirigentes a veces se parece mucho a eso como vivimos, pero llegar al extremo de Milei no lo creo. Pero bueno, habrá que ver qué sucede. Si Milei no gana en primera vuelta, yo veo bastante dificultoso que gane en una segunda vuelta electoral. Decime, la vicepresidenta que va con Milei, Victoria Villarruel, Sí. ¿te sorprendió el acto que hizo ahí en Buenos Aires? No me sorprendió para nada. No me sorprendió para nada porque, a ver, hay algo que es interesante de esto, Ramón, y es lo siguiente, que esta gente lo que tiene es que dice las cosas sin empacho. Dicen lo que son sin empacho y justamente eso es lo que hace que mucha gente empiece a optar por ellos. De hecho, ese 30% que los votó. Sí. Ahora bien, eso nos tiene que, a los que pensamos distinto, a los que tenemos otros ideales, nos tiene que hacer reflexionar, porque justamente vos fíjate que estos grupos liberales, estos grupos, a mí no me gusta categorizar con izquierda y derecha porque ya quedó vetusta esa categorización. Yo diría estos grupos globalistas, liberales, como Milei, tomaron una rebeldía y una forma de comunicar que históricamente debería ser más perteneciente a los grupos de vuelta, sin ir a esas categorizaciones, pero a los grupos de izquierda que mostraban la rebeldía, que convocaban a la juventud. Y hoy estos grupos progresistas, que son los que habrían tomado supuestamente ese espectro ideológico, no hace más que pedirle permiso a un pie para que avance el otro. ¿Entendés? Son todos modositos, todos les da como vergüenza decir las cosas, van despacito, van muy medidos, y la gente ante el hartazgo, ¿viste? Quieren un poco de acción, quieren un poco de rebeldía. Claro. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido tiene que hacer reflexionar, y esta mujer ni se sienta pujos, esto de reivindicar el terrorismo de Estado y tantas otras cosas, que también hay que decirlo. Yo creo que en algunos puntos ciertos dirigentes que se identifican
con la política de derechos humanos, también le han hecho mucho daño a la bandera de los derechos humanos. Sí, señor. Cuando, Sí, señor. cuando algunos, cuando algunos dirigentes o personajes referenciadas en esto, en los derechos humanos, parecen defender a criminales, a delincuentes, a gente execrable, a criminales execrables, a la gente la confunden profundamente. A ver, y ahí se equivocan en algo muy grande. O sea, tener ideales de izquierda no significa que vos vas a defender a lúmpenes y a delincuentes que le están afanando y que están matando por un celular a un laburante que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar todo el día para darle el pan a sus hijos. A ese es al que tenemos que defender, Obvio. no al lumpen. Obvio. Así que ahí, viste, cómo la gente a veces, la gente que por ahí no tiene demasiada profundidad en sus análisis, porque no tiene por qué tenerla, porque es gente de a pie, ¿cómo no se va a sentir de repente identificado con alguien que señala o putea, perdón por el francés, ciertas políticas de derechos humanos? Si las han desvirtuado, Totalmente. anda a robar y a matar en Cuba, a ver qué te pasa. Anda a robar o a matar o a violar en la Unión Soviética, en la época soviética, a ver qué te pasaba. Anda ahora a Rusia. A ver, vos lo sabés, yo he estado varias veces en Rusia, ahora dentro de poco voy a ir de vuelta para allá. Rusia hoy no es comunista, pero tiene muchas cosas que quedaron de la época soviética. Anda a pegarle un sopapo o a escupirle la cara a un policía, a ver qué te pasa. No, acá se equivocan y obviamente la gente después reacciona a eso y reacciona tal vez poniéndose del lado de gente que es muy enferma mentalmente, porque como te digo que también no se puede reivindicar a la dictadura militar, pero bueno, si a la gente la confundís tanto, y bueno, tal vez después tenés un 30% que te vota, una fórmula que tiene esta mujer como candidata a vicepresidenta. Pero eso es culpa, tienen que hacerse cargo los que han desvirtuado y han confundido tanto con la política de derechos humanos. Totalmente de acuerdo contigo. Si lo llevamos a la realidad hoy, los que están hoy presos por distintas cuestiones tienen teléfono, ¿no? Totalmente, sí. Por decirte algo así al azar nomás, ¿no? Y un montón de beneficios también. Otra cosa, Ramón, vos fíjate que muchos de estos papanatas, perdóname por caracterizarlo de esta manera, muchos de estos papanatas, incluso de nuestro país, o el presidente de Colombia, Petro, tan admirado por los progres, critican, fustigan y dicen barbaridades del presidente Nayib Bukele, de El Salvador. Sí. Y Nayib Bukele en El Salvador hace lo que quieren los salvadoreños y les devolvió la paz en un país, sí, que es el país más peligroso del mundo, el país no en guerra más peligroso del mundo. Y ahora cumplieron un año con un solo homicidio en todo el año. Uh-huh. Sí. Y sí, estos estúpidos imberbes lo fustigan. Sí, sí. Cuando el tipo se puso al frente de una lucha y dice, no, pero cómo los trata esos pobres jóvenes en esa cárcel que los tienen durmiendo sobre planchas de acero inoxidable. Esos tipos violaban, mataban, secuestraban, extorsionaban, hacían de todo. Eran una verdadera pesadilla. Y, bueno, Bukele hizo lo que tenía que hacer. Y tomó el poder, y la gente vive en paz. Y estos garantes de los derechos humanos, bueno, no sé, hay que defender a las maras entonces. Sí, no. Han distorsionado esta dirigencia en distintos gobiernos lo que son los derechos humanos, ¿no? El derecho del trabajador, el derecho de poder andar en libertad, de poder caminar, se violaron totalmente, ¿no? Hoy los delincuentes te matan, en algunos casos te han secuestrado o te han librado de tu libertad y ellos buscan ese beneficio. No, pero ¿cómo? Hay que tratarlo bien. ¿Qué tratarlo bien? A ver, la gente hoy te mata por un celular, como decís vos, como ha pasado hace poco tiempo ahí en Palermo, a un muchacho lo mataron por un celular. A ver. Sí.
Y los jueces, también me voy a ese lado, ¿no? Dejan a violadores libres, como si nada fuera. Como si nada fuera. Sí, bueno, la justicia, el Poder Judicial, es un gran problema, que alguien algún día tendría que... alguien un día tiene que hacer justamente lo que hizo Bukele, realmente dar vuelta el país como una media y decir esto es así, esto es asá y punto, y se terminó. Y Bukele lo hizo con todo el apoyo popular, lo hizo porque lo pudo hacer, porque ganó las últimas elecciones, pero por paliza. Entonces, bueno, pero eso vos no lo vas a lograr mientras tengas estas políticas tibias, estas políticas Sí. Que le pedís permiso, y que si Vicentín, ay no, si yo voy a nacionalizar Vicentín, bueno, no, entonces mejor no, porque salieron con 3 banderitas, y no, y entonces ahora damos marcha atrás. Bueno, si vos tenés esas políticas amaneradas, y bueno, así te va a ir. Ahora, los que tienen políticas realmente, ¿por qué? Acá a mí me causa mucha gracia, porque se piensan que todos somos como ellos, que ellos no tienen ni idea de lo que pasa en el mundo. Viste que todos decían, para justificar la derrota del oficialismo en las elecciones de medio término, decían, no, pero es que la pandemia a todos los oficialismos castigó en el mundo. Una pavada eso, una pavada. Sí, en Rusia, al presidente Putin, ¿qué pandemia? A ver, siguió ganando elecciones como siempre. Holgadamente, porque el pueblo ruso lo ama a Putin. Orbán también ganó, Bukele también ganó. O sea, a los que hacen las cosas como corresponden, generalmente le va bien con su pueblo. Ahora, si vos haces esas políticas tan ambiguas, sí puede ser que te voten en contra. No, y siempre poniendo la excusa de la pandemia, ¿viste? Nosotros de este programa siempre decimos, la pandemia existió y pasó. Ahora, ¿qué beneficio tuvo el pueblo en la pandemia? Está bien, la vacuna, los hospitales, pero después en materia económica tuvo que seguir pagando todas las boletas de gas, luz, teléfono, y mucha gente no pudo ir a trabajar, ¿no? Sí. O sea, cosas menores, pero que se dan en gobiernos donde son muy débiles. En este caso, Alberto Fernández para mí fue muy débil en estas cuestiones, ¿no? Y hoy estamos pagando las consecuencias. Alberto Fernández realmente es un grave error en la historia argentina. O sea, yo creo que va a pasar a la historia sin pena ni gloria, y la verdad creo que ahí la vicepresidenta tendría que reflexionar mucho en cuanto a lo que a muchos nos ofreció como opción, y que en mi caso particularmente tengo que decir que lo voté a Fernández, pero bueno, yo no tenía por qué saber lo que era Fernández, ella creo que sí. No, yo también lo voté y lo apoyé en su momento, pero después me di cuenta, cuando retrocedió con Vicentín, dije, bueno, listo, estamos en el horno, acá estamos mal, ¿no? Claro, pero lo que yo digo, Ramón, vos confiás en quien te lo recomendó, por decirlo de algún modo. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, yo creo que ya sabía quién era. Sí, no. Bueno, ¿qué se le va a hacer? No estamos de acuerdo. Y me quedó algo de Kicillof el otro día, no sé si lo escuchaste. Nosotros tenemos que hacer una mea culpa hacia adentro, ¿no? Y salir adelante. Sí. Tenemos que reconocer los errores. Si no reconocemos los errores, vamos a seguir así eternamente, ¿no? Obviamente. Sí, por supuesto, reconocerlos y cambiar. O sea, lógico, cosas, no. ¿viste? No. Te quieren reconocer los errores y siguen, sabemos, ese grupito de ex jóvenes, que ya no son tantos, que siguen haciendo lo que quieren en todo el país, dejando de lado a dirigentes o a compañeros o militantes valiosos, porque justamente ellos quieren solamente se hacen los idealistas, y realmente solamente les importa el interés personal, los puestitos, y basta ver las listas nada más, cómo se ubican. Los pibes para la liberación, el cantito. Claro, para la liberación de sus bolsillos. Bueno. Porque las cosas hay que decirlas, Ramón. No, yo lo dije al principio del programa, El que vivió en dictadura, que sabemos lo que pasamos, no nos podemos comparar con estos chicos de los pibes para la liberación. Son mentiras. No, pero esto... Ay, Dios. Bueno, pero es así, Mucha gente está creída en esa situación, Sí, olvidate.
olvídate, se creen que son no sé qué cosa. Bueno, Pero decime, ¿cómo se llama tu libro? A ver, para que la gente sepa. Mi libro se llama La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, y por supuesto, bueno, ya el título más o menos comenta de qué se trata, pero es interesante porque no es un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, si bien toca algunos puntos del conflicto bélico, pero más que nada yo me focalicé en sacar a la luz, a través de investigación, de documentos, etcétera, cuáles y quiénes fueron los gobiernos y los países que apoyaron a Hitler, que lo ayudaron a que fuera lo que fue, y que justamente muchos de ellos son los que después se hicieron los tontos y quisieron, bueno, que iniciar hoy. De hecho, un gran aliado de la Alemania nazi fue Polonia, la Segunda República Polaca. Que aquí en Occidente es muy ocultado eso porque no conviene. Claro. Y hoy en Polonia, como en el fondo yo creo que les da tanta vergüenza y quieren ocultarlo, por haber escrito lo que yo escribí en mi libro, en Polonia yo podría purgar hasta 6 años de cárcel, porque está prohibido siquiera insinuar esa complicidad, esa alianza entre la Alemania nazi y Polonia, que es un hecho, es histórico, está, yo en mi libro lo detallo en textuales, en documentos, en reuniones entre Hitler y el que fuera el dictador de Polonia, Józef Pilsudski, y otros altos mandos. Así que bueno, es tratar de llevar un poco de historia a nuestros lectores. Y al que le interese puede adquirirlo a través de la página Mercado Libre, poniendo simplemente el título, ahí les va a aparecer cómo adquirirlo. Bien. Y también me permito, Ramón, invitar a tu audiencia a mi canal de YouTube, La Verdadera Política con Cristian La Mesa, donde pueden escuchar entrevistas con la cadena iraní Hispan TV, con Telesur, con otros medios nacionales y extranjeros, y algunos otros programas donde abordo cuestiones de geopolítica, cuestiones de historia, etcétera. Decime una cosa, ¿vas a ir a Rusia próximamente? Sí. ¿Vas a estar con Putin? Me encantaría, no sé si tendré esa suerte, pero si Dios quiere, en algo más de 2 semanas estoy saliendo para Moscú, invitado a un congreso, es un congreso de parlamentos de Latinoamérica y Rusia. Están invitados los cuerpos de los parlamentos de Latinoamérica, y esto es organizado por la Duma Estatal de Rusia, que vendría a ser el equivalente a nuestra Cámara de Diputados. Así que bueno, creo que es un hecho de gran importancia para nuestros países. Se van a abordar a través de mesas de trabajo diferentes temáticas. Así que bueno, estaré abocado a esos días, y después aprovecharé para quedarme, pasear un poco y también cumplir con otros compromisos. Tengo invitación a algunos programas de la cadena RT para estar en vivo en el piso, ya que a distancia ya me han entrevistado varias veces, pero bueno, aprovechando que estoy allá en Moscú, bueno, tengo varias invitaciones de ese tipo. Muy bien, Cristian, ¿algo más que quiere decir? No, simplemente el agradecimiento por el llamado, felicitarte por abordar estos temas y bueno, enviarte un gran abrazo y hacerlo extensivo a tu audiencia. Bueno, te quiero agradecer, que tenga buen viaje, aprovechar de estar con Putin y sacarte una fotito, que no es poca cosa. Olvídate, ¿sabes qué? Escúchame, y bueno, a la vuelta, cuando regreses al país, estaremos hablando de esto, de tu experiencia allá, cómo te fue y de qué se habló. ¿Puede ser? Dale, cómo no, con todo gusto, y podemos hacer incluso alguna llamada desde Moscú. Listo. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias. Lo mejor para lo que viene y gracias por estos minutos. Gracias a vos y te mando un abrazo fuerte.